Fabricantes de coches, para encender y apagar la climatización no hace falta más que 3 ruletas. Potencia, temperatura, dirección. Ya está. Yo hago así, así y así y no quito la vista de la carretera. Seguridad ante todo. A mis espaldas, el mejor Dacia del mundo. Apunta, Dacia Sandero Stepway Extreme Go, 18.930 euros, que quizás sean mucho para un Dacia, pero son pocos si lo comparamos con los 22.400 del Tivoli, los 22.995 del DFSK 500 y los casi 24.000 que tiene el Captur. En este vídeo vamos a hablar de por qué hay una ventaja competitiva tan grande con este precio del coche y sobre todo hablaremos de consumos y de GLP. ¡Empezamos! El Dacia más caro del mundo cuesta casi 19.000 euros si tienes buen motor, buenos consumos y etiqueta eco. Pero ¿de qué vas a prescindir? De seguridad, de tecnología y de algo más de fiabilidad. En el vídeo de hoy no vamos a entrar con florituras de introducciones, vamos a entrar directamente a la parte más racional de la compra de uno de los coches que son líderes de venta en este sector y en este mercado en España. Porque el Dacia Sandero que tenemos aquí delante se vende tanto y se vende tanto a costa de ¿qué? Porque Dacia tiene un concepto clave que es la esencialidad de lo básico y esto es lo que vemos aquí. Tenemos un coche básico en motor, básico en tecnología, pero también que es básico en seguridad. Tenemos un coche que se comporta muy bien, todo hay que decirlo, tanto en ciudad como por fuera. Tenemos muy buenos consumos y además tenemos etiqueta eco, pero tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no se nos tienen que olvidar y una de ellas es que la versión anterior de este modelo, la de 2021 o 2020 si mal no recuerdo, tiene 2 estrellas Euro NCAP. No tiene más. Tenemos los asistentes a la conducción justos y necesarios y volvemos a lo mismo, un motor justo que cumple. Así que en el vídeo de hoy vamos a profundizar en por qué este coche se vende tanto y si realmente yo al final del vídeo diré si me lo compraría o no. ¿Os acordáis la primera vez que visteis un Dacia? Aquel Dacia Logan de ese diseño tan sumamente esteño, carente incluso de alma por fuera, pero también por dentro. Mucho ha cambiado y Dacia es una de esas marcas que lo ha hecho muy bien, con una mejora continua, sobre todo en el diseño, porque no me diréis que a pesar de que esto de aquí sea un Dacia, es un Dacia muy bonito. Tenemos detalles off-road, tenemos nuevas parrillas, raíles en el techo, este color verde cedro que se suma a esos toques de marrón cobrizo. En definitiva, Dacia ha hecho un coche que es bonito y para muchos esto es impensable, así que acompañadme porque lo vamos a ver más en detalle. Fijaos, lo primero que tenemos, frontal, de retrovisor a retrovisor, es un coche que mide 2 metros, tiene un ancho bastante generoso y además, ya que estamos con los retrovisores, primeros detalles en ese marrón cobrizo que va perfectamente con esta pintura verde cedro. El capó cambia, tenemos un capó muchísimo más musculado en esta línea de aquí, le da un toque más urbano, más de SUV, pero también es que es más bonito y luego se acompaña porque creo que ya se va rematando muy bien lo que es la esencia de Dacia y se va como complementando y se va haciendo como más hermosa con las líneas ópticas. Tenemos, bueno, no dejamos de tener un suburbano, pero esta espiga que nos recuerda también al campo, que es a modo de luz diurna. Vamos a ir bajando, vamos a tener antinieblas, pero vamos a tener, sí, plástico, pero un plástico también adornado. Vamos a tener la nueva calandra también con este isotipo de Dacia. Vamos a tener el logotipo Stepway. Nos va a dar como detalles de que el coche se va terminando y se va construyendo y se está haciendo, pues en definitiva, un frontal muy bonito, pero no se queda aquí. Lo vamos a ver también en los laterales y en la parte trasera. Un lateral que te suma 4,099, distancia entre ejes de 2,6 metros y una altura de 1,58 m. Medidas normales para lo que tenemos dentro del segmento, pero fijaos, llanta de 16, además con muy buena goma para tener muy buen tacto a la conducción. Primeros detalles, los retrovisores que personalmente me gustan bastante. Vinilos diferenciados con un toque así más topográfico que van a ir acompañando toda la distancia entre ejes, pero también vamos a tener taloneras más off-road que le va a dar pues ese carácter y si seguimos subiendo, unas barras que al toque, al tocarlas, ves que son unas barras pues bastante calidad, o sea, me parecen muy sólidas además, que seguimos avanzando y tenemos depósito, como esta unidad es GLP, vamos a tener esas dos bocas de carga y vamos acabando un lateral que, insisto,
no es el lateral que tenía un Dacia en el año 2014, esto ya es algo un poquito más refinado, un poquito más urbano y un poquito pues con más gusto de diseño. Lo mismo pasa con la zaga. En la zaga vamos a volver a ver esa figura en espiga, esa línea óptica que vamos a tener en los faros delanteros, los volvemos a tener por aquí y en la parte trasera destacamos logo de Dacia, también en ese toque cobrizo, pero, insisto, una altura bastante buena, protección aquí abajo y en definitiva un coche que está construido, que está rematado y que tiene muchísimo más buen gusto que lo que veíamos hace años. Ahora bien, en los comentarios, pues venme dejando tú también qué opinas del diseño, si te parece que es demasiado, si es demasiado aventurero, si es demasiado, yo qué sé, ponlo en los comentarios, que encantado siempre de leer hasta este punto. Dentro de esta comparativa de SUVs urbanos compatibles con depósitos extra de GLP, el Dacia Sandero se postula como la opción más manejable en la ciudad por su longitud y su peso, siendo el más compacto y ligero de la lista. Su hermano de casa, el Captur, destaca por un ancho más reducido y una altura más contenida. En datos de espacio interior, el DFSK 500 aprovecha más su batalla de 2,65 metros, pero también es el más pesado de la comparativa. El San John, por su parte, se encuentra en el centro de la lista por sus medidas superiores al Dacia y también más cercanas al Captur. En el Dacia Sandero, por dentro, tenemos lo mismo de fuera, un Back to Basics, pero de manual. Aquí que tenemos lo justo y lo necesario. Vamos a empezar. Asientos cómodos, muy butaca de cine, pero también muy confortables, regulables en respaldo, en profundidad y en altura. Lo mismo pasa con la columna de dirección. Como veis, este buen volante, que si bien puede parecer el timón de un navío pirata, lo podemos subir bastante bien, con bastante juego, y nos va a dar, pues bueno, un tacto muy grande, una maniobrabilidad que tiene 3 vueltas y pico, pero bueno, en definitiva un volante que para la ciudad cómodo y además, como veis, una posición de conducción, podemos agarrarlo bastante bien. Tenemos piñas para el control de crucero, que en este caso no es regulado, es simplemente marcas 120 y vas a ir a 120, da igual lo que se te ponga delante. Tenemos la piña de control del ordenador de a bordo y aquí una de las menciones más especiales y uno de los mejores puntos es precisamente el ordenador de a bordo que tenemos al lado de los 2 relojes analógicos, porque como este coche tiene GLP, en el momento que accionemos el botón de GLP que tenemos justo aquí debajo, un pelín escondido, pero bueno, no deja de ser accesible cuando ya te lo conoces, vamos a tener la visión de consumo de gasolina y consumo de GLP por separado y además con unos datos que se ven bastante bien, simples y sencillos, no necesitamos nada más. Si necesitamos más complicación a la hora de hablar de tecnología, tenemos la pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, CarPlay de forma inalámbrica, ojo, inalámbrica en un coche que cuesta menos de 19.000 euros, pero aquí es uno de los principales puntos a mejorar. La pantalla se nota que no tiene la calidad esperada o se nota que no tiene demasiado brillo y demasiada nitidez porque es una pantalla que se ve muy mal si le da la luz como ahora mismo, sobre todo si llevas el techo solar abierto, y que me da la sensación de que está enfocada más a los pasajeros que al propio conductor. Me gustaría que tuviese un poquito más de giro para el conductor. Además es una tecnología que va lento, va despacito, o sea que en este caso, pues bueno, recortamos en lo que recortamos, pero insisto, CarPlay inalámbrico y eso muchas veces no lo tenemos. Igualmente, hablando de smartphone, vamos a tener aquí un soporte para poder poner nuestro teléfono si necesitamos información extra, USB de carga cerquita al teléfono, que eso está muy bien pensado, y el resto pues es un coche que está muy bien acabado. Quitando la pantalla, vamos a tener salpicadero en 3 plásticos, por qué no decirlo, como los helados esos que tienen 3 chocolates. Tenemos un plástico duro, un plástico donde vamos a tocar que tiene este toque más aterciopelado que está bastante bien, y luego detalles de color también plástico que van muy a colación con el verde cedro y ese marrón cobrizo que lo vamos a ver en los difusores del aire. Luego hay cosas que también de este coche me gustan muchísimo, insisto que cada vez que me subo en un coche que fabrica Renault o Mitsubishi, lo digo, es la calefacción. El sistema de climatización me parece de lo más intuitivo del mundo. Yo voy conduciendo y sé que aquí tengo la potencia, sé que aquí tengo la temperatura y sé que aquí tengo la dirección. No necesito saber más, no necesito ruedas táctiles, submenús, no, voy a lo que voy. ¿Tengo frío? Lo pongo más fuerte. ¿Tengo más calor? Le bajo la temperatura. No pasa nada, ya está. Y además es sencillo. Y otra de las cosas que me gusta es que aquí tenemos Start and Stop de serie, modo eco, y tenemos también una especie de control de tracción que acompaña muy bien a la mecánica, pero
Insisto, no es un 4x4, es un suburbano, pero oye, ya te lo pone de serie. El resto, caja de cambios manual de 6 velocidades, tenemos el botón para el techo solar practicable, que es uno de los caprichos que tiene este coche, que cuesta 450 euros, y en el caso concreto de esta unidad no tenemos carga inalámbrica, pero la podemos tener si pagamos el extra. El resto, coche sencillo, back to basics, con añadidos que creo que por los 19.000 euros ya te está dando más de lo que podrías pensar. En estos acabados más austeros tecnológicamente hablando, destaca el SsangYong por incluir un cuadro digital para el conductor y una pantalla de 10,25 para el infoentretenimiento. La pantalla del Dacia es 1 pulgada superior a los acabados del DFSK y del Captur, manteniendo en los 3 coches cuadros analógicos para el conductor y ordenadores de a bordo más tradicionales. Eso sí, todos ellos incluyen Android Auto y CarPlay de serie, en el caso del Dacia, de forma inalámbrica. Y antes de irnos a las plazas traseras, tengo que decir que este coche tiene una cosa muy mala, sobre todo si tienes un 44,5. Las alfombrillas tienen la medida precisa, exacta, para que tu pie se quede enganchado cada vez que metes el embrague. No sé muy bien por qué, pero yo las quitaría. ¿Son bonitas? Sí, pero las quitaría. Y en plazas traseras lo que tenemos es espacio. Fijaos, el asiento va en mi puesto de conducción y yo entro perfectamente. No tenemos difusores de aire, no tenemos USB, es más, tenemos aquí una toma de 12 voltios de esta que no sirve para nada para los coches traseros, pero bueno, tenemos elevalunas eléctricos, espacio, ISOFIX y poco más. Unas plazas traseras que yo que hoy mido 1,79 m, fijaos, tengo bastante espacio y que puedo ir bastante cómodo en un viaje. Creo que también esto es como muy butaca de cine, me gusta el Sandero por detrás. Y ahora que el Sandero Tour llega a la parte de la zaga, hablemos como no del maletero, además en datos cortitos y picados. 328 litros de capacidad, 1108 si abatimos los asientos en disposición, ya sabéis, 60-40, y además un espacio de doble fondo que nos va a dar 78 litros de espacio extra. Cosa muy buena que tiene esa practicidad, pero también una cosa muy importante es que este coche ya tiene el depósito de GLP instalado, con lo cual no le va a restar más capacidad de la que ya tiene. Un maletero pequeño, cómodo, práctico, insisto, que nos resta más espacio. En el SsangYong Tivoli encontramos el maletero de uso diario más grande con 427 litros y al Captur que se le acerca con 422. Nuestro Dacia Sandero quedaría en un tercer lugar con ese maletero flexible llegando a los 328 litros. Con una fila de asientos abatida, el Captur nos ofrece una mayor capacidad de almacenaje con 1275 litros de carga total. Hablando de los depósitos de combustible, el DFSK 500 posee el depósito más grande con 52 kilos y el resto queda muy lejos en la cifra, aunque los 40 del Sandero nos parecen más que razonables para el maletero que tiene. Recordamos, motor bifuel, etiqueta eco y todas las virtudes que esto acompaña. Y además hay que decirlo, esto viene con GLP de serie, no tienes que andar buscándote proveedores para que te lo instalen. En cifras, 100 caballos, 170 Nm de par en este motor pequeñito de 1 litro de cubicaje, que acompaña también muy bien con la caja de cambios manual de 6 velocidades y eso sí, Start and Stop de serie y modo eco. Pero lo importante no son las cifras, sino cómo se comporta y sobre todo qué aspectos de este Dacia Sandero le faltan y creemos que deberían estar o no, porque recordemos, 19.000 euros de coche, punto pelota. El SsangYong Tivoli es el coche más potente de la lista con un motor más capaz de 1,2 litros de cubicaje y 128 caballos, rompiendo el molde de los motores tricilíndricos del grupo Renault que entregan 100 caballos y el bloque de 4 cilindros del DFSK 500 que ya ha pasado por el canal y del que puedes ver en forma más detallada en la review de Mario. Ya estamos al volante de la propuesta de Dacia con este Sandero Stepway Extreme Go, el Dacia, digamos, más caro que te puedes comprar y uno de los Dacias pues también más completos en equipamiento. Y vamos a empezar hablando, como no, de cómo se desenvuelve este subcompacto dentro de la ciudad. Lo primero, cosas a saber. Medidas, recordamos, 2 metros de retrovisor a retrovisor, de inicio a final 4,099 y un alto de 1,58 m contando las barras. Y dentro de estas medidas tenemos que hablar de que este coche se desenvuelve como pez en el agua dentro de la ciudad. Tenemos una suspensión muy blandita que para pasar por los badenes sin ningún tipo de problema, las cosas como son, vamos a botar un poquito más,
pero no tenemos ningún tipo de roce, de carrocería alta, de estas típicas carrocerías bajitas que sí que nos pueden dar. Es una suspensión gomosa, todo hay que decirlo, pero es una suspensión que para la ciudad es muy cómoda. Tenemos una dirección también dentro de la ciudad muy asistida, aunque tengamos 3 giros y medio de recorrido en el volante, es una suspensión también cómoda para practicar bastante brazo y para hacer un poquito aquí de girito por aquí, pero que insisto que dentro de la ciudad se desenvuelve muy bien. La postura de conducción también, al estar un pelín más elevada, nos va a dar ese extra de visibilidad, y yo creo que en líneas generales todo lo que le podemos pedir al Sandero dentro de la ciudad lo cumple con creces, como el resto de cosas que venimos hablando. Es un coche básico, es un coche justo en muchos aspectos, pero sinceramente no necesitas más. Lo que ves es lo que tienes. Luego, si nos vamos a tramos rápidos, si nos vamos a partes también de estas carreteras más secundarias, pues aquí tenemos que hablar de los datos del motor. Tenemos un motor 1.0, esos 100 caballos, un motor tricilíndrico, es un motor que si lo comparamos con otros motores de 100 caballos, pues como veis en estos puntos un poquito más de subidita, tenemos que reducir la marcha y tenemos que darle un poquito más de viveza con el acelerador. Es un motor que creo que es un pelín justo. Tiene un peso bastante aceptable, estamos hablando de 1185 kilos, pero creo que a pesar de tener muy poco peso, es un motor que va justito. No obstante, esta es la propuesta de Dacia. Keep it simple, hazlo simple, hazlo eficiente y hazlo a lo que necesitas. No obstante, insisto, es un motor que creo que es justito. Si tenemos que mencionar otro aspecto un pelín más negativo del motor, es que es un motor muy ruidoso y además con un ruido como muy mecánico. No es el típico motor ruidoso que dices, ay, qué gustito da escucharlo. No, es que es un motor como muy lineal también, que tiene como no transmite en exceso. Pero bueno, lo que es lo que hay. También, evidentemente, cuando apostamos por un Dacia, pues el tema del aislamiento lo tenemos que dejar un poquito de lado, porque el coche no es ruidoso en exceso, se puede mantener una conversación perfectamente mientras hablando, pero es un coche que en el momento que le pisas, pues sí que te va a entrar muchísimo más ruido. Si por ejemplo hablamos ahora también caja de cambios, tenemos una caja de cambios manual de 6 velocidades que tiene una cosa que esto ya depende más de ti que de mí, si te gusta o no te gusta. La relación de cambios es larga. Cuando nos ponemos en sexta a 100 km por hora lo hacemos a 2000 vueltas, o sea, metemos sexta a 100 km por hora y estamos a 2000 vueltas. Punto a favor, nos va a favorecer los consumos en autopista. Punto en contra, pues que tenemos una relación de marchas muy larga. Si eres de los que te gusta ir apurando un poquito más las revoluciones, pues te va a obligar a bajar siempre de marcha. Pero insisto que para bajar los consumos, perfecto. Hablando de consumos, aquí tenemos motor gasolina, mejor dicho, depósito de gasolina de 50 litros y depósito GLP. Ahora mismo os cuento datos del GLP. Llevamos con la prueba del Sandero hechos con GLP 185 kilómetros. Nos da para una autonomía más o menos de unos 450 kilómetros. Llevamos gastado un 33% del depósito de GLP. Nos quedan 270 kilómetros y nuestro consumo medio mixto es de 9,1 litros a los 100 en GLP. Si queremos cambiar el motor de gasolina, veis que la maniobra es muy fácil. Cuando nos aprendemos dónde está el botón de cambio a gasolina, lo encontramos muy fácil. Y en datos de gasolina, cuando cambia el motor, os tengo que decir que tenemos un consumo mixto de 6 litros a los 100, habiendo recorrido con gasolina 313 kilómetros. La autonomía del Sandero a nivel de gasolina también 400 litros. El motor, insisto, pelín más ruidoso, pero tiene una cosa que es muy buena, que cuando metes el GLP no se nota. Hay otros modelos de la comparativa, en concreto el de FSK 500, que sí que pasó por el canal, que le cuesta una vida hacer un 80-100 o un 100-120, le cuesta una vida. En este caso, al Dacia Sandero es muchísimo más alegre que su competidor directo. Con lo cual, datos de consumo los tenéis, ese 9,1, esos 6 litros a los 100 en el caso de la gasolina, y más o menos contad con una autonomía combinada con los dos depósitos de combustible de 800 a 900 kilómetros según lo bien y lo eficiente que conduzcáis. Pero creo que para ahorrar costes, el depósito de GLP más que suficiente, el comportamiento de GLP más que suficiente,
Y siguiendo un poco por la dinámica, cosas también las que se recorta en este caso del Sandero, más allá de la tecnología y del motor cortito, es que tenemos una plataforma más liviana. Es como una especie de plataforma, permitidmelo, low cost, que se parece a la del Clio, es cómoda, el paso por curva es bueno, es coche decente en este sentido, pero que no olvidemos que aquí lo que vemos es lo que hay, y lo vamos a ver también en la transmisión cuando entran los cambios, vamos a ver también la dirección, que es muy asistida, no es muy comunicativa en este sentido, la suspensión sigue siendo blandita, el tacto del embrague pues sí que nos da un pelín más de vibraciones de lo que estamos quizás acostumbrados en estos rangos de precio, pero insisto que este coche es cumplidor en todos los aspectos, y vuelvo a lo mismo, es económico en su precio, es económico en sus consumos, como habéis podido ver, 800-900 kilómetros de autonomía, y que no tiene mal comportamiento, tiene un comportamiento más decente de lo que esperaba, y creo en líneas generales, ojo, cuidado, que este coche te da más de lo que ofrece. Si te estás preguntando ahora mismo por los añadidos de seguridad, te tengo que decir, no tenemos unos grandes alardes de asistencia, tenemos asistente de frenada, tenemos visor de ángulo muerto, y a nivel de airbags, tenemos frontales, laterales de tórax y de cortina para la cabeza. Ya está, no hay nada más. Sumado a eso, que la plataforma es un pelín más endeble, por decirlo y porque nos entendamos, este coche cumple con su precio, con su cometido y con su misión. Seguimos con la prueba. El Dacia Sandero, gracias a su ordenador de a bordo, nos permite tener una lectura de consumo dedicada a los trayectos con GLP y con gasolina. En la prueba nos hemos estado moviendo en unos consumos de combustible, en este caso gasolina, muy cercanos a los homologados y siendo más altos de lo homologado en ese 7,1 que homologa en GLP cuando hemos circulado con el GLP, rondando prácticamente los 8,5 o 9 litros a los 100. Si tenemos que cerrar la videoprueba del Dacia Sandero Stepway Extreme Go con un titular, sería el siguiente: la mejora continua de Dacia es notable. Y recordemos, hemos pasado de un coche que era digno de estampar, era feo, mecánica cuestionable y seguridad prácticamente inexistente a lo que tenemos delante. Un coche que por fuera es bonito, es económico y que además tiene buenos comportamientos en ciudad y en carretera. Y precisamente esto es lo que más nos ha gustado. Ya sea esta unidad casi de capricho, entendedme, de 19.000 euros como las demás, son versiones que son asequibles, y eso es líder de ventas. Tenemos también etiqueta Eco según sale de la fábrica, con el depósito de GLP además bastante importante, así que ese sería el segundo punto. Y como tercero, pues tenemos una dinámica muy buena que nos permite también hacer unos muy buenos consumos en gasolina, moviéndonos entre 5,5, 5,7. Ahora bien, ¿de qué vamos a prescindir? Lo primero, seguridad. Si nos vamos a los antecedentes, este coche en su versión anterior tiene 2 estrellas Euro NCAP, y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un esfuerzo muy importante de Dacia por darnos añadidos como el sensor de ángulo muerto, los grupos de cortina también de airbag de cabeza, de tórax y frontales, y algún que otro asistente más de asistencia pasiva. Pero esto de la seguridad hay que tenerlo en cuenta. Vamos a tener un coche que en tecnología cumple. Tenemos CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, pero en un sistema, bueno, lento cuanto menos, y además de una visibilidad bastante mala. Y por último, la mecánica. Aunque es una mecánica que se comporta muy bien, cumple con el precio. Hemos probado otros coches con este mismo motor 1.0 de 100 caballos que tienen un poquito más de solvencia, y eso es el punto que le falta al Dacia. Y ya por último, sí, tenemos un líder de ventas del mercado, pero también tenemos un líder de ventas que tenemos que comprar de una forma racional. Este coche corre lo que corre, frena lo que frena, tiene la seguridad que tiene y también la tecnología. Y cuando te quieres comprar un coche como el Dacia Sandero Stepway Extreme Go de 18.930 euros, tienes que hacerlo a sabiendas de lo que tienes. Se te va a olvidar por completo lo de correr, se te va a olvidar por completo lo de ser preciso en tus frenadas, porque cuando te compras esto, tu mentalidad tiene que cambiar. Ahora bien, como os dije en el vídeo, ¿me lo compraría? Sí, porque creo que es un coche perfecto como segundo coche, de consumos bajos, mecánicas más o menos ágiles, pero que me permite, pues bueno, no tener grandes alardes de tecnología y ahorrar en dinero. Ahora bien, sea cual sea tu opción de compra, como sabes, coches.com, 2 golpes de clic, te puedes encontrar el Dacia perfecto para lo que necesites. Yo me despido de ti dándote las gracias otra vez por estar ahí, por ver la review y por leer tus comentarios, que los puedes dejar siempre que quieras, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.